¿Y si todo lo que estás intentando controlar, en realidad, solo está alejándote más de lo que Dios ya preparó para ti? Tal vez esta pregunta te sacude un poco. Tal vez te enfrenta a un espejo interior que no querías mirar hoy. Pero, ¿y si te dijera que el mismo Dios que abrió el mar rojo, que calmó la tormenta con una palabra y que multiplica el pan cuando parece que no alcanza, también está hoy hablándote al corazón, pidiéndote una sola cosa: que sueltes, que dejes de forzar, que confíes? Y si te dijera que detrás de cada pensamiento ansioso que hoy no te deja dormir, detrás de cada plan que no resulta, y detrás de ese esfuerzo agotador por controlar lo que escapa de tus manos, hay un mensaje divino escondido, un llamado secreto que muy pocos escuchan y que puede cambiar por completo tu vida? Este no es un video más, es un llamado del cielo para ti. Hoy vamos a descubrir por qué tu lucha interior no es una señal de fracaso, sino una invitación de Dios para descansar en su voluntad. Vamos a desentrañar una verdad espiritual que ha sido enterrada bajo la ansiedad, el miedo y el perfeccionismo. La paz que viene cuando dejamos de forzar las cosas y aprendemos a confiar verdaderamente en Dios. En los próximos minutos, el Espíritu Santo va a revelarte pasajes, historias y principios que pueden devolverte la serenidad que hace tiempo perdiste. Te enseñaré cómo discernir la diferencia entre una puerta cerrada por Dios y una oportunidad que solo parece buena a tus ojos, pero no lleva a ningún lugar. Este viaje te va a confrontar, pero también te va a sanar. Vas a descubrir que cuando dejas de correr, cuando sueltas el control y te detienes a escuchar a Dios, es cuando las cosas verdaderamente empiezan a alinearse. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora mismo, antes de avanzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase de fe: confío en el tiempo de Dios. Hazlo como acto espiritual. Decláralo. Escríbelo como un compromiso de tu alma con el cielo. Esa pequeña acción puede ser el primer paso hacia tu liberación interior. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video. No es solo un gesto digital. Es una forma de que YouTube muestre este mensaje a más personas que, igual que tú, están a punto de rendirse por sobrepensar y no saber qué hacer. Estás ayudando a que la palabra de Dios llegue justo a tiempo a alguien más. Y eso es algo por lo que deberías sentirte espiritualmente orgulloso. ¿Sabías que suscribirte también es una forma de permanecer conectado con lo que Dios quiere seguir hablándote? Muchas personas usan este canal como su espacio espiritual porque no tienen una iglesia cerca o no se atreven aún a dar el paso. Por eso te necesito aquí, participando, siendo parte de esta comunidad de fe. Siempre, antes de comenzar cada estudio, quiero que todos escribamos juntos una frase: paz en Cristo. Es nuestra declaración de unidad, de propósito y de presencia. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y te diré algo más. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición que Dios ha querido entregarte hace mucho tiempo, pero que no ha podido manifestarse porque aún estás aferrado a lo que deberías soltar. Así que abre tu corazón, respira profundo y prepárate, porque ahora sí, comenzamos este estudio espiritual. Número 1. Cuando forzar es una forma de desobedecer. Hay una tensión silenciosa que habita en el alma de muchos creyentes. Esa insistencia disfrazada de fe, ese impulso por empujar puertas cerradas, creyendo que Dios las abrirá solo porque nosotros queremos.
Pero no todo lo que deseamos es voluntad de Dios, y no todo lo que brilla es un camino aprobado por el cielo. A veces confundimos el perseverar en la fe con forzar lo que no fue designado para nosotros. Intentamos ajustar nuestras oraciones para convencer a Dios de hacer lo que deseamos, como si su soberanía pudiera adaptarse a nuestro calendario o nuestros miedos. Y mientras más nos esforzamos por controlar, más ansiosos nos volvemos. Porque el alma sabe, en lo profundo, que está yendo contra la corriente del espíritu. Cuando forzamos algo, estamos diciendo sin palabras: Dios, no confío en tu tiempo, así que voy a hacerlo a mi manera. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro intento de controlar no es una manifestación de fe, sino una señal clara de desconfianza? En ese punto, el alma empieza a desgastarse, la paz se escapa entre los dedos y el corazón se torna pesado. El rey Saúl es un claro ejemplo de esto. En 1 Samuel 13, al ver que el pueblo comenzaba a dispersarse y que el profeta Samuel se retrasaba, Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo. No era su papel, no era su llamado, y sin embargo, lo forzó. El resultado, Dios le retiró su favor. No porque no actuara con energía, sino porque desobedeció por ansiedad. ¿Cuántas veces hemos actuado como Saúl, tomando decisiones por impaciencia, justificando acciones que sabíamos no eran correctas, solo porque teníamos miedo de esperar? Mira a tu alrededor. Tal vez estás insistiendo en una relación que ya muestra señales claras de no ser para ti, o estás invirtiendo tiempo y recursos en algo que no produce fruto. Estás agotado no por lo que estás haciendo, sino por estar luchando contra una corriente espiritual que te está diciendo con cada pequeño fracaso: hijo, detente, yo no estoy allí. El Salmo 127:1 lo dice con una dulzura que golpea fuerte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este no es un versículo para adornar agendas cristianas. Es una advertencia amorosa. No gastes tus fuerzas en lo que Dios no ha ordenado, porque puedes tener talento, energía, inteligencia y determinación. Pero si Dios no está en eso, no florecerá. Y no se trata de rendirse como acto de derrota. Se trata de rendirse como acto de confianza. Es decirle a Dios: sé que podrías dejarme seguir en esto, pero prefiero tu voluntad antes que mi terquedad. Prefiero paz en tu camino que ansiedad en el mío. El sobrepensar, el querer entender todo, el buscar garantías humanas antes de moverte, es una forma sofisticada de orgullo. Queremos saber más que Dios, prever todo, eliminar el misterio de la fe. Pero la fe no camina por certezas, sino por convicciones sembradas en el corazón. Y a veces Dios guarda silencio no porque no escuche, sino porque espera que sueltes lo que estás forzando y tomes su mano, sin saber exactamente a dónde te lleva. Imagínate remando contra la corriente en un río. Tienes fuerza, tienes técnica, pero estás desgastándote en dirección contraria, hasta que un día te rindes, dejas los remos y permites que la corriente te lleve. Eso no es pasividad, eso es alineación. Así se siente cuando dejas de forzar algo y permites que el Espíritu Santo te guíe. Y si hoy decides dejar de remar contra lo que Dios ya cerró, quizás no entiendas por qué se rompió esa amistad, por qué no prosperó ese negocio, por qué esa oportunidad se cerró. Pero no todo lo que se rompe es pérdida. A veces es redirección. Y a veces lo que más deseas es lo que más podría alejarte del propósito eterno que Dios ha diseñado para ti. Es mejor caminar cojeando en la voluntad de Dios que correr con energía en la dirección equivocada. Haz silencio, cierra tus ojos si puedes, y di en voz baja: Señor, no quiero forzar lo que tú no me diste,
enséñame a confiar. Ese acto simple puede ser el primer paso hacia una vida sin cargas innecesarias. Porque donde Dios guía, hay paz. Y donde Él no está, hay ruido, ansiedad, desgaste. Deja de empujar lo que no avanza. Deja de pensar tanto. Comienza a descansar en el Dios que no falla. Número 2. Cuando pensar demasiado es una forma de desconfiar. El exceso de pensamiento es una prisión invisible. A simple vista parece prudencia, sabiduría, incluso espiritualidad. Pero cuando pasamos más tiempo analizando que confiando, más tiempo dudando que obedeciendo, nos alejamos del corazón de Dios sin darnos cuenta. Sobrepensar no es solamente pensar mucho, es pensar desde el miedo, desde la necesidad de control, desde la incapacidad de descansar en la voluntad divina. Es permitir que cada decisión se transforme en un campo de batalla mental, donde el enemigo siembra ansiedad, culpa y parálisis. Es ese lugar en el alma donde no se respira fe, sino sospecha. ¿Y si no es la voz de Dios? ¿Y si me equivoco? ¿Y si espero demasiado y pierdo la oportunidad? ¿Y si no hago nada y todo sale mal? Pero ¿dónde queda la fe en medio de ese mar de preguntas? Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Esta no es una invitación a la irresponsabilidad. Es un grito del cielo para que volvamos al centro. Confiar. Dios no diseñó la mente humana para soportar todos los posibles escenarios del futuro. Por eso, cuando sobrecargamos nuestra mente intentando preverlo todo, nos rompemos por dentro. Somos como ramas intentando cargar el peso de un árbol entero. No podemos, y cuando lo hacemos, nos desconectamos del presente. Ya no estamos aquí con Dios en este momento. Estamos atrapados en y sí, pero quizás. Y esa niebla mental nos impide ver los pequeños milagros que ocurren justo delante de nosotros. Sobrepensar también puede ser una estrategia del alma para evitar confiar. Es como decirle a Dios: no voy a avanzar hasta entender todo. Pero Dios rara vez da explicaciones antes de pedir obediencia. La fe no es un mapa con todos los puntos marcados. La fe es una luz suficiente para dar el siguiente paso, nada más. Y esa luz se apaga cuando la mente está demasiado llena de ruido. En Proverbios 3:5 encontramos un llamado claro: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios no está diciendo que ignores tu mente, sino que no la conviertas en tu Dios. Que no bases tu paz en lo que puedes calcular. Que no pongas tu seguridad en lo que puedes anticipar. La mente es un instrumento. La fe es el conductor. Hay batallas que no se ganan pensando, sino rindiéndose. ¿Cuántas bendiciones habrás retrasado por esperar entenderlo todo antes de creer? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por querer garantías humanas antes de moverte? ¿Cuántas veces has confundido el silencio de Dios con abandono cuando en realidad era una invitación a confiar más profundo? Es como si tuvieras una lámpara en la mano y delante de ti solo pudieras ver el siguiente paso. Pero en lugar de caminar, te quedas quieto, esperando ver todo el camino iluminado de una sola vez. Así muchos viven su fe, quietos, paralizados, esperando certezas que Dios no va a dar, porque si las diera, ya no sería fe. La paz no llega cuando todo se resuelve. Llega cuando decides descansar en el carácter de Dios, incluso cuando no entiendes sus caminos. Dios es bueno, incluso cuando no lo parece. Dios es fiel, incluso cuando tu vida no lo refleja aún. Dios está en control, incluso cuando todo parece caos.
Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de pensar tanto, decidieras orar más? ¿Qué pasaría si en lugar de buscar 1000 señales, eligieras obedecer la última palabra que ya recibiste? Y si cambiaras la pregunta de ¿y si me equivoco? Por ¿y si Dios me sostiene incluso si fallo? La fe es riesgo, pero es un riesgo sostenido por manos eternas. A veces, el mayor acto de fe no es hablar en lenguas, ni hacer milagros, ni tener grandes visiones. A veces, el mayor acto de fe es cerrar los ojos, suspirar profundo y decir con lágrimas en los ojos: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Y en ese momento, en esa rendición silenciosa, algo cambia. El corazón se libera, la mente se calma. La presencia de Dios comienza a llenar los espacios donde antes solo había ansiedad. No necesitas tener todas las respuestas para tener paz. Solo necesitas una certeza: Dios está contigo. Haz una pausa ahora. Respira hondo. Dile al Señor con honestidad: no quiero seguir siendo rehén de mis pensamientos. Llévame a descansar en tu fidelidad. Y así, poco a poco, comenzarás a experimentar lo que Jesús prometió: la paz que sobrepasa todo entendimiento. No por entenderlo todo, sino por confiar, incluso cuando no entiendes nada. Número 3. La fe comienza donde termina tu fuerza. Hay un punto en el que la fuerza humana ya no alcanza, donde el corazón está tan cansado de intentar, de planear, de sostenerlo todo, que algo se rompe por dentro. Es ahí donde muchos piensan que están fracasando, pero desde la perspectiva del cielo, ese es precisamente el lugar donde comienza la fe verdadera. La fe no nace en la comodidad, ni florece en el control. La fe real, la que transforma, la que sana, la que abre caminos en el desierto, nace cuando nuestras fuerzas se terminan. Cuando ya no sabemos qué más hacer y por fin levantamos las manos, no en señal de derrota, sino de rendición. Dios, no puedo más. Haz tú lo que yo no puedo. En ese suspiro, en esa lágrima, en ese momento de quiebre, es donde la gracia se manifiesta. Porque mientras tú tratabas de resolverlo todo con tu propia sabiduría, el cielo solo esperaba que soltaras, que dejaras de luchar contra la corriente, que confiaras en el Dios que no necesita tu esfuerzo, sino tu entrega. Dice el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este es el lenguaje del que ha tocado fondo, y aún así ha encontrado una roca más firme que su fuerza. Cuando tu carne falla, cuando tu corazón se agota, Dios no solo permanece, Dios se convierte en tu fuerza. Y si tu cansancio no es señal de fracaso, sino evidencia de que has llegado al lugar donde Dios puede tomar el control. Muchas veces nos enseñaron que fe es resistir, aguantar, no rendirse nunca. Y sí, hay valor en la perseverancia, pero también hay sabiduría en saber cuándo parar, cuándo dejar de insistir, cuándo aceptar que tus intentos ya no producen fruto y que necesitas un milagro, no más esfuerzo. Hay personas que oran, pero siguen intentando manipular los resultados, que claman por dirección, pero insisten en seguir su propio camino, que dicen: Señor, hágase tu voluntad, pero en el fondo esperan que Dios confirme lo que ya decidieron hacer. Ese no es el lenguaje de la fe. La fe no obliga, la fe no manipula, la fe descansa. Y para descansar, primero hay que reconocer que uno no puede más, que nuestras fuerzas tienen un límite, que nuestros planes no siempre funcionan, que nuestro control es en realidad una ilusión. Imagina que estás sosteniendo una cuerda que se está deshilachando. Tus manos sangran de tanto apretarla, tu cuerpo tiembla, pero no la sueltas,
por miedo a caer. Y sin embargo, lo que no ves es que Dios ya está debajo esperándote con sus brazos abiertos. Soltar no es caer, soltar es confiar que Dios te sostiene donde tú ya no puedes sostenerte. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo. Dios no se impresiona por tu capacidad de resistir, sino por tu humildad al rendirte, porque es en esa rendición donde su poder se hace real. Y eso no significa que nunca más vas a intentar, ni que debas ser pasivo. Significa que dejas de cargar tú solo el peso del proceso, que sueltas el timón y permites que el Espíritu guíe la barca, que cada paso, cada decisión, cada día, lo vivas dependiendo de la voz de Dios y no de tus propios cálculos. Mucha gente se siente fracasada por haber llegado a su límite, pero en el reino de Dios, el límite no es el final, es el punto de encuentro con su poder. Así que hoy, en lugar de seguir intentando controlar todo con tus fuerzas, haz una declaración en fe. Señor, mi parte llega hasta aquí, lo demás es tuyo. Cuando lo hagas, sentirás algo extraño, como si un peso invisible comenzara a caer de tus hombros, como si el aire se volviera más liviano. Es que ya no estás solo en la batalla. Ya no peleas con tu fuerza, ahora Dios pelea por ti. Y esa es la fe que realmente transforma. No la fe que insiste sin dirección, sino la fe que suelta y confía. La fe que acepta que el límite humano no es una maldición, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Confía, ríndete, y verás cómo el poder del cielo se activa justo donde tu fuerza termina. Número 4. Cuando Dios cierra puertas que tú aún quieres abrir. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo está en pausa. Las oportunidades no avanzan. Las personas se alejan. Lo que parecía claro se vuelve confuso. Y lo más desconcertante es que no es por falta de esfuerzo ni de oración, sino porque simplemente las puertas se cierran. El corazón naturalmente quiere insistir. Nos enseñaron que si luchamos lo suficiente, todo es posible, que la fe mueve montañas, y eso es cierto. Pero también es cierto que la fe madura reconoce cuando Dios está diciendo no, y ese no también es una respuesta, también es un acto de amor. Forzar una puerta que Dios ha cerrado es como intentar caminar con zapatos que ya no te quedan. Puedes insistir, puedes soportar el dolor, pero cada paso será más incómodo que el anterior, hasta que finalmente comprendes, esto no es para mí. Dios ve el panorama completo, tú solo ves el presente. Él ve lo que habría detrás de esa puerta que tanto deseas abrir. Una relación tóxica, un negocio que te apartaría de tu propósito, una decisión que pondría en riesgo tu paz, tu integridad o incluso tu fe. ¿Y si lo que llamas rechazo es, en realidad, protección? ¿Y si lo que te frustró tanto fue Dios salvándote de algo que no podrías haber manejado? Apocalipsis 3:7 describe a Jesús como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra algo, nadie puede abrirlo. Y eso, aunque duela, debería darnos descanso, porque si Dios lo cerró, es porque detrás de esa puerta no estaba tu bendición, sino tu distracción. A veces, la voluntad de Dios no se manifiesta con señales gloriosas, sino con puertas cerradas en el momento exacto. Recuerda a Pablo, el apóstol. En Hechos 16, él y su equipo intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió. Intentaron ir a Bitinia, y otra vez el Espíritu no se lo permitió. No eran malas intenciones, era una agenda buena,
Pero no era la voluntad de Dios para ese tiempo. Y justo después de eso, Pablo recibe una visión del varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. El camino se abrió, pero después de varios no del cielo. Y eso también pasa contigo. Lo que ahora parece frustración, un callejón sin salida, puede ser solo una desviación sagrada para llevarte a tu verdadera asignación. ¿Estás intentando forzar lo que ya mostró señales de no avanzar? ¿Estás interpretando como prueba lo que tal vez es dirección? Hay relaciones que terminan, empleos que no se concretan, viajes que se cancelan, planes que se caen. Y nuestra primera reacción suele ser llorar, enojarnos, dudar de Dios. Pero después, cuando miramos en retrospectiva, decimos con lágrimas y gratitud: gracias, Señor, por no permitirme entrar ahí. La puerta cerrada no es el final, es una señal. Es la voz de Dios diciéndote: confía en mí más que en tus planes. Hay algo mejor. Y no, eso no siempre significa algo más grande a tus ojos humanos. A veces, lo mejor de Dios no es lo más impresionante, sino lo más alineado con tu propósito. Lo que Dios tiene para ti no siempre será espectacular, pero siempre será perfecto. Por eso, cuando una puerta se cierra y no entiendes por qué, no entres en guerra con Dios. Entra en diálogo. Pregunta: ¿qué quieres enseñarme aquí, Señor? ¿Qué estás protegiendo en mi vida que yo aún no veo? ¿Qué hay detrás de esta negación que puede bendecirme si aprendo a confiar? Y quizás, sin darte cuenta, ya estés frente a la puerta correcta, pero tus ojos siguen enfocados en la que ya no se abrirá. Tal vez es hora de girar, de cambiar de dirección, de dejar de llorar por lo que no fue y comenzar a agradecer por lo que está por venir. El Salmo 37:23 nos recuerda algo hermoso. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Si Él ordena tus pasos, también ordena tus pausas. Si Él aprueba tu camino, también bloqueará lo que te aparta de Él. Y si te ama, nunca permitirá que entres por una puerta que te hará daño, por más que tú quieras entrar. Suelta el picaporte de esa puerta cerrada. Da un paso atrás. Respira. Y dile a Dios con sinceridad: si no es tuyo, no lo quiero. Si no me lo diste, no lo necesito. Porque la fe no solo avanza cuando todo fluye. La fe también retrocede con humildad cuando entiende que Dios sabe más. Y en esa obediencia silenciosa es donde comienza el nuevo camino. Número 5. El descanso también es obediencia. En un mundo que glorifica la productividad, donde se mide el valor por lo que haces, produces o logras, el simple acto de descansar puede parecer pereza o debilidad. Pero desde la mirada del cielo, el descanso no es ausencia de fe, sino una profunda forma de obediencia. Dios no nos creó para vivir exhaustos. No diseñó tu cuerpo ni tu alma para estar en constante tensión, para vivir al borde del colapso emocional. El descanso es parte de su diseño, no es un premio, es un mandamiento. Desde el principio de los tiempos, Dios nos dio ejemplo. En el Génesis, después de crear todo en 6 días, el Todopoderoso descansó. ¿Por cansancio? No, por propósito. Porque el descanso es parte del ritmo divino. Es la manera en que el alma se alinea con el cielo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y aún así, ¿cuántas noches pasas sin dormir bien por sobrepensar? ¿Cuántas veces has sentido que descansar es perder tiempo, cuando en realidad es el momento donde más Dios trabaja en lo invisible? Descansar no significa inactividad, significa confianza activa. Es decir, he hecho mi parte, ahora le entrego a Dios lo que escapa de mi control.
Es dejar de revisar 1000 veces esa conversación. Es dejar de revisar si te respondieron. Es dejar de calcular cuándo llegará la respuesta. Es entender que la fe también duerme tranquila. Jesús mismo, en medio de una tormenta en el mar, dormía. Los discípulos, desesperados, luchaban con las olas, pero él dormía. No porque no le importara, sino porque sabía que la tormenta nunca tendría más poder que su Padre. ¿Y tú? ¿Estás peleando contra tormentas que deberías estar atravesando con los ojos cerrados y el corazón en paz? El descanso es resistencia espiritual, porque en un mundo ansioso, confiar al punto de dormir tranquilo es un acto de guerra contra la preocupación. Es mirar el caos y decidir, no voy a ser esclavo del miedo. Dios está en control. Muchos creen que si dejan de pensar, de mover hilos, de planear hasta el último detalle, todo caerá. Pero ¿y si ese pensamiento es justamente lo que te está impidiendo ver lo que Dios ya preparó? ¿Cuántas respuestas has bloqueado por estar demasiado ocupado intentando producirlas por tu cuenta? ¿Y si el silencio de Dios es un llamado a reposar, no a reaccionar? El descanso restaura no solo el cuerpo, sino la fe. Es en la quietud donde el alma se vuelve más sensible a la voz de Dios. Es en la pausa donde escuchamos sus susurros. A veces oramos con intensidad, pedimos señales, clamamos por dirección, pero nunca callamos lo suficiente como para escuchar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Qué profundo es esto. Conocer a Dios requiere quietud. Y aún así, preferimos el ruido, la acción, la agenda llena. Porque en el fondo, tenemos miedo de parar. Miedo de que si paramos, Dios no haga nada. Miedo de que si descansamos, no se resuelva. Miedo de que si soltamos, todo se derrumbe. Pero la fe no teme a la pausa, porque la pausa también es parte del plan. El pueblo de Israel caminó por el desierto, y Dios los instruyó a guardar el día de reposo. Era un acto de fe. Creer que el maná no faltaría si no recogían. Creer que el Dios que provee lo hace incluso mientras descansas. Tú también necesitas ese reposo sagrado, no solo físico, sino del alma. Una pausa en el juicio, un descanso del perfeccionismo, una tregua con la necesidad de controlarlo todo. Y si la próxima vez que sientas ansiedad, decides orar y luego dormir sin culpa. Y si en lugar de pensar en todo lo que falta, agradeces por lo que ya tienes y te permites descansar como un hijo que confía en su padre. Porque el descanso es obediencia, es alinearte con el ritmo del cielo. Y mientras tú descansas, Dios no duerme. Mientras tú apagas tu mente, Él activa ángeles. Mientras tú duermes en paz, Él pelea batallas que ni siquiera sabes que existen. Hoy decide honrar a Dios también con tu descanso. Declara con tu vida, no todo depende de mí. Mi confianza está en quien nunca falla. Y verás cómo, en medio del reposo, tu alma vuelve a respirar. Número 6. Cuando el silencio de Dios también es una respuesta. Hay estaciones en la vida del creyente donde por más que ores, clames, supliques, el cielo parece estar callado. Preguntas a Dios, pero no llega respuesta. Le buscas en medio del dolor, pero no sientes nada. Es como si tus oraciones chocaran contra un muro invisible, como si la presencia que antes te rodeaba, ahora se hubiera retirado. Y lo primero que el corazón humano piensa es, ¿hice algo mal? ¿Me olvidó Dios? ¿Será que ya no me escucha? Pero hay algo que necesitas saber. El silencio de Dios nunca es abandono. A veces, el silencio es la forma más profunda en que Él trabaja. Es ahí, en ese aparente vacío, donde tu fe es purificada, donde tu alma es entrenada para amar a Dios más allá de lo que Él pueda darte o decirte. Dios no está obligado a responder a nuestro ritmo,
Su silencio no es indiferencia, es estrategia, es formación, es protección. Job conoció este silencio. Después de perderlo todo, sus hijos, su salud, sus riquezas, no recibió explicación inmediata, solo silencio. Pero ese silencio no fue castigo, fue escenario para una revelación mayor. Y cuando finalmente Dios habló, Job entendió que el propósito era más profundo que cualquier respuesta humana. Y si el silencio de Dios no es ausencia, sino una invitación a profundizar en tu confianza. Y si Dios está más presente que nunca, pero en una dimensión donde solo la fe lo puede tocar. Muchas veces buscamos a Dios para obtener dirección, pero Él guarda silencio, porque quiere que crezcas en dependencia, no en instrucciones. A veces buscamos consuelo, pero Él se oculta, para que no busques su mano, sino su corazón. Porque la fe no crece solo con promesas claras, sino con confianza ciega. Y confiar sin oír, confiar sin ver, confiar sin entender, es la forma más pura de adoración. En el Salmo 13, David abre su corazón con una honestidad desgarradora. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero en los últimos versos, ese mismo corazón cansado dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. No recibió una respuesta, pero decidió confiar igual. Ese es el poder de un corazón maduro. No necesita oír a Dios para creer en Él, porque sabe que la voz puede callar, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que sanan. Cuando Dios no habla, es porque está obrando en áreas que tus sentidos no alcanzan. Y si ahora mismo Él está moviendo piezas que ni imaginas para darte algo mejor que lo que pediste, a veces el silencio llega justo después de una oración intensa, pero no porque no haya sido escuchada, sino porque ya fue atendida. Y ahora debes esperar. Como cuando vas al médico y después de explicarle todo, él guarda silencio un momento mientras escribe la receta. No habla porque no escuchó. No habla porque está actuando. Así es Dios. Hay silencios que no son abandono, sino preparación. Él te oyó. Él tomó nota. Él se puso en marcha. Pero también hay silencios que enseñan. Te enseñan a dejar de depender del sentimiento y empezar a depender de su palabra. Porque la emoción va y viene, pero su promesa permanece. Y en esos momentos de silencio, esa promesa se vuelve ancla. Aunque no oigas nada, Él sigue siendo fiel. Jesús mismo vivió ese silencio. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aunque parecía solo, el Padre estaba cumpliendo el mayor plan de redención de la historia. Y si ahora mismo, en medio de tu silencio, Dios está escribiendo tu mayor testimonio, no huyas del silencio, abrázalo. No llenes el vacío con ruido, llénalo con adoración. No cambies la fe por la desesperación. Cambia la ansiedad por confianza. Ora con sinceridad, aunque no sientas nada. Adora, aunque todo esté quieto. Camina, aunque no veas luz. Porque ese silencio es parte del lenguaje del cielo. Y cuando sea el tiempo perfecto, Dios volverá a hablar. Y entenderás que ese silencio no fue pérdida de tiempo. Fue el taller secreto donde se forjó tu alma más fuerte. Él está, Él ve, Él no se ha ido. Y su silencio también es respuesta. Número 7. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Muchos buscan la paz como si fuera un lugar, un destino donde los problemas desaparecen, donde no hay dolor, donde todo fluye y nada sale mal. Pero esa idea es un espejismo. La verdadera paz no es ausencia de conflicto,
es presencia divina en medio del caos. Porque si estás esperando a que todo esté bien para sentir paz, vivirás en un estado permanente de ansiedad. Siempre habrá algo que falte, algo que preocupe, algo que no encaje. Pero cuando aprendes a descansar en la presencia de Dios, la tormenta puede rugir fuera, y aún así tu alma estar en calma. Paz no es lo que el mundo ofrece. El mundo te da calma condicional. Depende de tu cuenta bancaria, de tu salud, de tu estabilidad emocional. Pero Jesús dijo algo diferente en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Él no prometió una vida sin pruebas. Prometió su paz. Y esa paz es una persona. Cuando estás en comunión con Él, cuando eliges confiar más allá de lo que ves, entonces la paz se vuelve una constante, no una excepción. Imagínate estar en una barca, en medio del mar, con las olas chocando, el viento gritando, y tú sentado en paz. No porque el mar se calmó, sino porque sabes quién está en la barca contigo. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Transforma el entorno sin cambiar las circunstancias. Pablo y Silas estaban en una cárcel, encadenados, golpeados, y aún así cantaban himnos. ¿Por qué? Porque su paz no estaba en la libertad exterior, sino en la libertad interior que produce la comunión con Dios. Y si hoy tú también puedes cantar, aún estando en medio del dolor, es si tu alabanza no depende del resultado, sino de la confianza en quien pelea tus batallas. La paz no es negar la realidad, es mirar la realidad a los ojos y declarar, aún así, confío en mi Señor. Es poder decir, como el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La paz no es la meta. La paz es el camino. Es una forma de caminar con Dios, donde aprendes a soltar lo que no puedes cambiar, a entregar lo que te sobrepasa y a respirar profundo sabiendo que Él ya tiene el control. Y eso no significa que no llores, significa que lloras, pero con esperanza, que sientes miedo, pero no te paraliza, que enfrentas tormentas, pero no se apagan tus convicciones. Paz es saber que aunque no entiendes el porqué de las cosas, Dios sigue escribiendo una historia con propósito. Y tú eres parte de esa historia. ¿Cuántas veces tu paz ha estado atada al comportamiento de otros, a circunstancias externas, a noticias, a cifras, a plazos, a promesas humanas? Hoy, Dios quiere invitarte a otra clase de paz, una que no depende de lo que ocurra afuera, sino de quién habita dentro. Haz silencio un momento, cierra tus ojos si puedes, no busques resolver nada ahora, solo di, Señor, quiero tu paz, no la que depende del mundo, la que solo tú puedes dar. Y ahí, sin necesidad de entender, algo comenzará a cambiar en tu interior. Porque cuando tienes la paz de Dios, no importa si afuera hay guerra, cuando tu alma está anclada en su presencia, todo cobra sentido, aunque no tengas todas las respuestas. Hoy puedes comenzar a vivir diferente, no esperando a que los problemas desaparezcan, sino decidiendo que tu paz no va a depender más de lo que ocurre, sino de quien te acompaña, y Él siempre está contigo. Número 8. Soltar no es perder, es hacer espacio para lo nuevo. Soltar duele, lo sabemos. Duele cerrar ciclos, dejar ir a personas, rendir sueños que parecían parte de tu identidad. Hay un apego emocional tan profundo que incluso sabiendo que algo ya no es saludable, preferimos cargar con ello antes que enfrentar el vacío. Pero lo que el alma no siempre entiende es que Dios no te pide que sueltes para empobrecerte, sino para liberarte. Muchos asocian soltar con derrota, pero en el reino de Dios, soltar es un acto de fe. Es decirle al Señor, aunque esto me cuesta,
Aunque me duela, aunque no vea claramente el futuro, confío en que tus planes son mejores que los míos. A veces tienes las manos tan llenas de cosas rotas que ya no puedes recibir lo nuevo que Dios quiere entregarte. Y Él no te fuerza a soltar. Te espera, te habla suavemente, y en su amor te va mostrando que seguir cargando lo que ya terminó solo retrasa tu propósito. Jesús lo dijo claramente en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Soltar entonces no es señal de fracaso, es parte del proceso de crecimiento. Dios poda para hacerte florecer. Pero cuando nos aferramos a lo que ya fue, nos convertimos en tierra que no quiere ser removida. Y lo que no se remueve, no puede recibir semilla nueva. ¿Qué está sosteniendo con tanta fuerza que ya se convirtió en carga? ¿Qué relación? ¿Qué idea? ¿Qué expectativa deberías haber soltado hace tiempo? Pero te resistes por miedo a quedarte con las manos vacías. Dios no llena manos cerradas. Dios no renueva corazones ocupados con recuerdos pasados. Dios no puede guiar a quien se aferra a lo viejo como si no pudiera vivir sin ello. Y sí, soltar produce una sensación de pérdida. Pero en la lógica del reino, quien pierde por obedecer siempre gana algo mayor. Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Hay algo que necesitas entender hoy. No todo lo que sueltas se pierde. Algunas cosas, al soltarlas, se transforman. Otras simplemente se van, porque nunca debieron quedarse. Pero en ambas situaciones tu obediencia libera espacio para algo más alineado, más sano, más eterno. Imagina que estás cargando una maleta llena de piedras. Estás cansado, te cuesta avanzar, y alguien te ofrece una mochila más liviana, con provisiones para el camino. Pero para recibirla, tienes que soltar la que ya tienes. Eso es lo que hace Dios. No te quita para vaciarte. Te pide que sueltes para llenarte de lo que sí te sostiene. Y si el dolor que sientes no es por lo que perdiste, sino por lo que te niegas a soltar. Y si tu bendición está esperando justo del otro lado de tu acto de obediencia. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa, no acomoda, no reprime, echa, suelta, entrega. Hay un momento en el caminar con Dios donde ya no puedes seguir igual, donde la única forma de avanzar es renunciar a lo que te ata. A veces es un hábito, a veces es una persona, a veces es tu propia necesidad de tener todo bajo control. Pero cuando decides obedecer, cuando eliges confiar, cuando abres las manos, entonces Dios comienza a llenar lo que estaba vacío con su plenitud. Y lo nuevo no siempre llega de inmediato. A veces habrá un intervalo, un espacio en blanco, una espera. Pero no temas ese vacío. Dios hace su mejor obra en los espacios que tú le dejas. Él es experto en llenar el corazón roto, en redirigir al que soltó sin saber a dónde ir. Él es fiel para cumplir lo que prometió, incluso si primero tiene que vaciarte para hacerlo. Hoy, haz este acto espiritual. Visualiza aquello que estás aferrando con fuerza. Respira y dile al Señor con sinceridad: te entrego esto, ya no quiero cargarlo más. Abro mis manos, haz tu voluntad. Y en ese acto se activará algo en lo invisible. Tal vez no lo veas ahora, pero lo sentirás pronto. Ligereza, libertad, dirección, paz. Porque soltar no es perder, es hacer espacio para lo que viene de Dios. Número 9. La confianza se construye en los momentos más oscuros. No es difícil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando hay salud, abundancia, puertas abiertas y buenas noticias. Pero la fe real no se revela en la cima de la montaña. Se construye en el valle cuando no hay claridad, cuando el alma llora,
cuando todo parece en contra, y aún así decides creer. Confianza no es una emoción, es una decisión que nace en medio del conflicto. Es elegir mirar hacia el cielo cuando el suelo se está desmoronando bajo tus pies. Es declarar, Dios está conmigo cuando no hay evidencia visible de su mano. Uno de los relatos más poderosos de esta verdad lo encontramos en el libro de Daniel. Sadrac, Mesac y Abednego fueron amenazados con ser lanzados al horno de fuego si no adoraban una estatua. Su respuesta fue tan firme como desafiante. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no serviremos a tus dioses. Adaptado de Daniel 3, 17, 18. Esa es la confianza pura, creer en el poder de Dios, sin condicionar tu fe al resultado. Confiar, incluso si no llega la sanidad. Confiar, aunque no se resuelva como esperabas. Confiar, aunque no entiendas. ¿Cuántas veces condicionamos nuestra fe al resultado que queremos? ¿Cuántas veces dijimos, confiaré si Dios me da esto? En lugar de decir, confiaré porque Él es Dios y su plan es perfecto. Los momentos oscuros no significan que Dios te ha dejado. De hecho, suelen ser las temporadas donde más cerca está, aunque no lo sientas, como en la noche, cuando parece que todo está en silencio. Pero en realidad, el cuerpo está sanando, descansando, regenerándose. Así también trabaja Dios en tu oscuridad, en silencio, pero con propósito. El Salmo 139, 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Para Dios, tu noche no es un obstáculo. Él sigue obrando en lo invisible, preparando caminos que aún no puedes ver. Confianza es decir, no tengo idea de cómo saldré de esto, pero sé que no estoy solo. Es caminar con pasos temblorosos, pero con el corazón firme. Es llorar, pero avanzar. Es caer, pero seguir creyendo que Dios está escribiendo una historia más grande que tu dolor actual. Recuerda a Abraham. Le fue prometido un hijo cuando ya no tenía edad para esperar nada. Años pasaron, nada sucedía, y aún así esperó contra esperanza. Romanos 4:18. Eso es fe. Eso es confianza. Seguir esperando cuando la lógica ya se rindió. Seguir creyendo cuando todos dicen que no tiene sentido. Seguir caminando, aunque no haya señales. ¿Y si tu prueba actual es el terreno donde Dios está plantando la fe que te sostendrá el resto de tu vida? ¿Y si esta oscuridad no es castigo, sino cuna de tu llamado? Porque la fe que se forja en la oscuridad es la que resiste las tormentas. Es la fe que no necesita aplausos ni certezas, solo una voz interior que susurra, yo sé en quién he creído. Y esa voz, aunque a veces parezca lejana, siempre está viva, porque Dios no abandona a los suyos. Él no te trajo hasta aquí para soltarte ahora. Él no invirtió tanto en ti para dejarte caer. Él es fiel, aun cuando tú dudas, Él permanece. Haz un alto, mira tu dolor, míralo de frente, y ahora míralo desde los ojos de la fe. Dile, este dolor no me destruirá. Será el lugar donde mi confianza en Dios crezca como nunca antes. Porque sí, la confianza se construye en los momentos más oscuros. Y cuando todo esto pase, porque pasará, tú no solo saldrás más fuerte, saldrás más profundo, más sabio, más firme y más lleno de Dios. No huyas del valle, Dios te está encontrando allí. Número 10. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. Hay momentos en los que parece que el cielo se ha olvidado de nuestras oraciones. Días donde sentimos que lo que pedimos con lágrimas y fe nunca llega. El corazón se agita, la mente se llena de dudas y una frase silenciosa empieza a golpear dentro. ¿Por qué Dios tarda tanto? Pero hay una verdad que necesitas anclar hoy en tu alma. Dios nunca llega tarde.
Nunca. Él no se guía por tu reloj, ni se ajusta a tus expectativas. Él no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo es perfecto, porque Él ve lo que tú no ves. En Juan 11 leemos la historia de Lázaro. Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús. El que amas está enfermo. Esperaban que corriera, que llegara a tiempo, que evitara la muerte. Pero Jesús se quedó 2 días más donde estaba. No por indiferencia, sino porque tenía un plan mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Todo parecía acabado. Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una queja honesta. Es el corazón hablando desde la frustración. Pero lo que no sabían era que Jesús no llegó para evitar la muerte, sino para vencerla. No llegó temprano, llegó justo a tiempo para glorificar a Dios como nunca antes. Y si la aparente demora de Dios en tu vida es parte de una obra mayor que aún no comprendes, y si lo que parece perdido es el escenario exacto donde Dios quiere revelarte su poder, Dios no improvisa. Él conoce tu principio, tu proceso y tu final. Y si aún no ha llegado lo que esperas, no es porque Él se olvidó, es porque aún no es el momento perfecto. La espera no es castigo, es preparación. En ese intervalo donde sientes que nada se mueve, Dios está obrando en dimensiones que tus ojos no alcanzan. Está alineando corazones, abriendo puertas invisibles, cerrando caminos que te desviarían. Y sobre todo, está trabajando en ti. Porque muchas veces pedimos cosas que no estamos listos para recibir. Queremos promesas ya, pero no hemos desarrollado el carácter para sostenerlas. Queremos respuestas, pero no la madurez para entenderlas. Dios no te dará algo antes del tiempo si eso significa que lo vas a perder después. Su amor no es impaciente. Y a veces el mayor milagro no es lo que llega, sino lo que Dios hace en tu interior mientras esperas. El Salmo 31:15 dice algo que deberías recordar siempre: en tu mano están mis tiempos. No en tus planes, no en tus cálculos, no en tus relojes, en las manos del Dios eterno que nunca falla. Cuando entiendes esto, la ansiedad